Bien, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a empezar a retomar nuestras clases de probabilidad. En particular vamos a ver el tema de esperanza condicional. Lastimosamente es un tema difícil, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir paso a paso intentando que todo quede claro. La clase se está grabando, así que eso también les va a poder permitir a ustedes revisar el contenido de la misma luego, ¿no? Que creo que es bastante útil, al menos para este tema. Bien, entonces déjenme proyectar mi pantalla y me avisan si es que ya se ve. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí, listo, gracias. Bueno, somos pocos. Espero que no sea porque todos se hayan retirado, así que espero que vayan entrando. Podemos ir empezando entonces, repasando un poco respecto al tema de probabilidad condicional, ¿de acuerdo? Bien, para entender tú el tema de esperanza condicional hasta este punto, tienes que haber entendido el concepto de probabilidad condicional, ¿de acuerdo? Y las diferencias entre calcular una probabilidad no condicional y una probabilidad condicional. Por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver un segundo, ¿dónde está esto? Acá, ¿no? A ver, recordar, ¿no? Recordar, recordar. ¿Cómo calculábamos nosotros si son dos eventos, A y B, que pertenecen a F? ¿Cómo calculábamos la probabilidad de A dado B? ¿De qué forma la calculábamos? A ver, si participan en clase, luego tienen oportunidades de escribirme al correo, ¿no? Y aumentar sus puntos en participación, ¿no? Así que espero que participen en clase. ¿Sí? Viviana? probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de B. Muy bien. Estudiamos para el examen, entonces, para el parcial. Muy bien, esto es, y siempre que B sea, pues, bueno, siempre que la probabilidad de B sea mayor que cero, ¿no? Esto estaría bien definido. Correcto, así se calcula la probabilidad condicional de A dado B. Y cuando nosotros nos vamos al mundo de las variables aleatorias, por ejemplo, podríamos nosotros responder preguntas tipo, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a, no sé, pues 5 dado B? ¿No? ¿Por qué? Porque x igual a 5 nosotros sabemos que es un evento. Entonces, esto de acá no sería otra cosa que la probabilidad de que el evento x igual a 5 se interseccione con el evento b, ¿de acuerdo? Sobre la probabilidad del evento b, ¿no? Siempre que probabilidad de b nuevamente sea mayor que cero. Y si estamos trabajando con varias variables aleatorias, por ejemplo, al menos con dos, también podríamos respondernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea 5, dado que y es igual a 3, por ejemplo, ¿no? En este caso no es otra cosa que la probabilidad del evento x igual a 5 intersectado con y igual a 3 sobre la probabilidad del evento y igual a 3, ¿no? Y muchas veces esto, por temas de notación, omitíamos la intersección en la parte de arriba y de frente poníamos probabilidad de que x sea igual a 5, y igual a 3, esto es una notación, y abajo le quitábamos las llaves, ¿no? Y poníamos probabilidad de que y sea igual a 3, ¿de acuerdo? Y si todavía eres más intenso en la parte de notación, a esto lo llamamos probabilidad conjunta de XY 5,3 y abajo probabilidad marginal de Y evaluado en 3, ¿no? También teníamos esto. Todo esto hasta aquí más o menos es un recordar del tema de probabilidad condicional. ¿De dónde partimos? De recordar, uno, la definición de probabilidad condicional de eventos, ¿no? Que su compañera Viviana lo dijo muy bien. Y a partir de ahí, cuando ya queramos aplicar este concepto en variables aleatorias, pues recordar que las variables aleatorias no hacen otra cosa que trabajar sobre eventos, ¿no? Ellas generan eventos y al final que te preguntes algo de probabilidad con respecto a la variable aleatoria, también lo podrías responder de esta manera, ¿no? Si es que te preguntas algo condicional.
Hasta aquí, ¿alguna consulta que tengan? De acá, bueno, siempre que probabilidad de y igual a 3 sea mayor que cero, ¿no? ¿No? ¿Ninguna consulta? Bien, entonces esto sería un recordar del concepto de probabilidad condicional. Ahora vayamos a recordar el concepto de esperanza no condicional, ¿no? ¿No? Esperanza no condicional. ¿Cómo calculábamos la esperanza? Por ejemplo, la esperanza de X. ¿Cómo calculábamos esta esperanza de X? A ver, otra vez, ¿quién puede responder esta pregunta? Facilito, estoy hoy día regalando puntos. Otra vez, Viviana, a ver, ¿no quieres dejar puntos para tus compañeros? Está bien. Ya, Di- profe. Digo, Sí, sí, la sí, claro, no hay sumatoria problema. La sumatoria de X que pertenece al recorrido de X, ¿no? ha recorrido De X, en este X caso lo por decimos así, de X X, por la probabilidad de X. ¿probabilidad de qué cosa? De X. De X siendo igual a qué. O sea, ¿quién es X? ¿X Ah, minúscula, X ya, mayúscula? X minúscula. Ya, si vas a hacerlo así es porque acá estás hablando de la distribución de X, ¿no? También podrías haberlo denotado esto de acá. Creo que a mí me gusta más denotarlo así, ¿no? Probabilidad de X igual a X pequeña, ¿no? Una cosa así. Es lo mismo, ¿no? Lo de abajo es notación. Pero muy bien, esa es la esperanza. Vamos a llamarle no condicional o incondicional, ¿ya? No condicional. Ahora nosotros queremos calcular la esperanza condicional, por ejemplo, ¿no? Esperanza condicional. ¿Condicional a qué? A un evento, a que sucedió un evento. A eso lo vamos a denotar como, por ejemplo, la esperanza de X dado el evento B. Si es una esperanza, todavía debería seguir respetando la lógica de la sumatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la esperanza no es otra cosa que una suma producto, ¿no? Una suma promedio, es un promedio de hecho, ¿no? Un promedio ponderado, ¿no? Donde estás ponderando los valores que toma la variable aleatoria X, esos son los X minúscula, y lo estás multiplicando por sus pesos o ponderadores, donde esos pesos o ponderadores son las probabilidades, ¿no? Por eso lo estás multiplicando por P de X. Y al final tienes un promedio ponderado. En este caso, en la esperanza condicional, respeta esa idea de promedio ponderado. Así que esto de acá va a seguir siendo todavía una sumatoria. ¿De qué cosa? De también los valores que toma X. O sea que va a respetar esta lógica de sumar respecto a los valores que toma X. Aquí, por lo tanto, debería haber ese X. Pero ¿qué va a cambiar? Como estás condicionando, o sea, le estás agregando información a a tu problema, aquí tú ya sabes que B sucedió. O mejor dicho, puedes pensarlo como si tú supieras que el evento B ya sucedió. Entonces, como el evento B ya sucedió, lo que tú tendrías que hacer es ponderar ahora los valores que toma X, pero ya no por las probabilidades incondicionales, sino más bien por las probabilidades condicionales. Entonces, aquí lo que podrías hacer es multiplicar X por la probabilidad condicional. ¿Qué probabilidad condicional? Probabilidad condicional de que X tome el valorcito de X minúscula, dado que sucedió B. Esa sería la probabilidad condicional. ¿De acuerdo? Entonces, por eso a mí me gusta más usar esta notación, la de arriba, ¿no? Porque queda claro esto y luego rápidamente aquí extrapolas, ¿no? Y haces la diferencia entre una esperanza no condicional y una esperanza condicional. En la esperanza condicional que estás usando no otra cosa que la probabilidad condicional. ¿Hasta aquí claro el concepto de esperanza condicional? Me avisan por favor si tienen alguna duda con este concepto, algún problema con este concepto. Si pueden, ya, chévere, todo claro. Si pueden, díganlo nomás, ¿no? Todo claro para no estar leyendo ahí por el chat. También, si no pueden, pues está bueno está bueno que lo comenten también en el chat. Entonces, esta sería la lógica para calcular esperanza condicional dado un evento.
Entonces, a ti ese evento B puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? Ese evento B puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo podría preguntarme lo siguiente, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, a ver si estamos entendiendo primero la idea, ¿no? Esto podemos tomarlo como una definición, si lo quieren, en este momento. Entonces, creo que algo más, no sé si en las notas está, bueno, en las notas está muy parecido. Pero, ¿cómo podemos extender este concepto? Recordábamos o recordemos cómo nosotros aquí mismo, eh, modificamos esto si nosotros queríamos calcular la esperanza de g de x, por ejemplo. ¿Qué cosa teníamos que modificar en el cálculo de la esperanza no condicional si queremos calcular la esperanza de g de x? ¿Qué tendríamos que hacer en el cálculo? ¿Qué cosa cambiábamos? ¿Cómo lo X calculábamos? minúscula X minúscula, ¿qué le cambiábamos? a G X minúscula. Muy bien, eso es lo que cambiamos. Simplemente le agregamos acá el g de x minúscula. ¿Correcto? La probabilidad no se cambia, la probabilidad sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Así que si eso cambiabas en la esperanza no condicional, ¿qué crees que va a pasar acá si haces un cambio de esa manera? Aquí con g de x. ¿Qué crees que va a cambiar aquí? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? No va a cambiar nada, la definición se mantiene, porque la definición de esperanza condicional no radica sobre quién estás tratando de calcular la esperanza, ¿no? Sobre qué variable aleatoria, sino más bien radica sobre el apartado de condicional, es decir, sobre qué evento estoy condicionando. Y como yo estoy condicionando sobre el evento B, pues lo que me interesa es la probabilidad de que X tome algún valor dado ese evento B. O sea, la probabilidad condicional se va a respetar. Lo único que estamos cambiando es la parte de la variable aleatoria a la que le estamos haciendo el cálculo. Entonces, ahora sí podemos tomarlo esto como una definición de esperanza condicional, un poquito más general que la esperanza condicional anterior, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tomarlo como una extensión, ¿de acuerdo? Una extensión de lo que ya habíamos conversado antes. Ahora, algunos ejemplos. Ejemplos, a ver. ¿Cómo calcularíamos esto? Solamente como definición. Primero, queremos calcular la esperanza, por ejemplo, de x al cuadrado, dado que y es igual a 3. ¿Cómo podríamos calcular esto? Solamente como definición. ¿Qué me diría? Viviana, si quieres tú misma o otra persona, a ver quiénes están acá. Está Fabiana, está Sebastián, está Enzo. A ver, Enzo, no sé si tienes micrófono. ¿Tienes micrófono, Enzo? ¿Sí? Creo que no. O al menos está tímido. A ver, por ahí. A ver, Fabiana. eh, vamos con Buenas Fabiana. noches, profesor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podrías ayudarme a calcular esta esperanza condicional? No a calcularla, sino más bien a definirla. ¿Cómo podríamos calcularla? Mira, te Mm, muestro cómo está la definición anterior. Podría hacerlo como la sumatoria de X que pertenece al recorrido de X, Muy bien, hasta acá copiamos. Muy bien. ¿Qué más? em, por X al cuadrado. Acá, más que por x, es sumatoria de los x al cuadrado. Muy bien. X Ujú. minúscula, ¿no? Muy Por bien. la probabilidad de X Vale. al Ujú. cuadrado dado que Y es igual a 3. Ya, acá probabilidad de que dices de x al cuadrado, dado Y es igual a 3. y es igual a 3. Casi. A ver, intenta ver la primera, la parte superior y luego la parte inferior y ve más o menos en qué podrías haberte equivocado. Te ayuda un poco, ¿no? Cuando acá modificamos esto, es decir, queremos calcular g de x, nota que la función solamente la evaluamos acá. Acá no cambiamos nada. Acá sigue siendo x igual a x chiquita. Y aquí lo que estamos viendo, que estás intentando es, bueno, aquí hay un x cuadrado. Acá está bien que lo hayas colocado.
El problema viene por acá, ¿no? No debería haber ese x cuadrado, sino acá debería respetar todavía la parte de probabilidad condicional de x, ¿de acuerdo? Así que aquí lo que tendrías que corregir es esto, ¿de acuerdo? Esto. ¿Sí? ¿Claro, Viviana? Viviana no, Fabiana creo que era. Ya no. ¿Sí? Ya, bien. Entonces, nota que, o notemos que no ha cambiado mucho, ¿no? De hecho, es básicamente estoy haciendo un copy-pega de lo que he puesto arriba. Pero más allá de hacer eso y de que lo memoricen, pues lo que me interesa es que ustedes recuerden que ahora voy a estar pensando en calcular esperanzas condicionales. Ese condicional por el momento es un evento, ¿no? Bueno, de hecho, va a ser siempre un evento, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuál es ese evento? El evento es y igual a 3, ¿de acuerdo? ¿Y sobre quién estoy tratando de calcular la esperanza? Sobre la variable x al cuadrado. Entonces aquí tengo que hacer una ponderación de los x cuadrado, pero esta vez los ponderadores van a ser las probabilidades condicionales de x dado y, ¿de acuerdo? De x dado y, ¿sí? A ver, un ejemplo más. A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo esperanza? Ujú, mm, Cogí un mal color, pero bueno, ya. Esperanza de x, dado que x es igual a 3. ¿Qué sería esto? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? No el valor, no quiero el valor, quiero el cálculo primero, o sea, la parte de definición. A ver, cosa malón, cuéntame. Sería x por probabilidad de x igual a 3. A ver, x por probabilidad de X igual a 3. x igual a 3. ¿Así? Sí. X por probabilidad de x igual a 3. Pero antes de eso, primero muéstrame qué es lo que tendrías que hacer, ¿no? ¿Qué sumas, qué cálculo tendrías que hacer? No lo calcules todavía, ¿no? No vayas tan rápido, vamos por partes, ¿no? ¿Cuál crees que debería ser la operación que deberíamos hacer? Usando la definición, ¿no? Suma de x por probabilidad de x dado x igual a 3. Ajá, por probabilidad de x chiquita. Muy bien. Por probabilidad de x chiquita. Dado x igual a 3, ¿no? Esto debería ser, ¿no? Una sumatoria de esto de acá, ¿no? Listo. Y ya está, ¿no? Ya está. Bien, eso sería definición. Ahora, si ustedes quisieran hacer este cálculo, ¿qué valor me daría esto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué valor creen que me va a dar esto? Así, haciendo un cálculo rápido. ¿Qué valor creen que me va a dar esto? 3 por probabilidad de x igual a 3. Casi, algo mejor. Si quieres, no te vayas al cálculo, pensemos un poco. Yo quiero la esperanza de x, pero yo sé que x es igual a 3. Entonces, ¿cuánto sería esa esperanza? 3. Correcto. 3. 3. 3, ¿no? 3. Y de hecho esto es algo que siempre va a pasar. Si yo quiero la esperanza de algo, dado que ese algo es igual a un número, pues me va a dar el mismo número, ¿no? Básicamente me va a dar el mismo número. Y ustedes ahí, muy bien, Enzo también, 3. Y ustedes también pueden hacer el cálculo, ¿no? Si ustedes quieren hacer el cálculo, acá van a notar que lo único probabilidad que va a tener valor 1 es la probabilidad cuando x sea igual a 3 dado x igual a 3. Los demás van a tener probabilidad de 0, porque no hay una situación donde x sea diferente de 3 y al mismo tiempo x sea igual a 3, ¿no? Porque recuerden que esta es una probabilidad condicional y la probabilidad condicional se puede escribir como probabilidad de x igual a x chiquita, dado x igual a 3, acá, 3 sobre probabilidad de x igual a 3, ¿no? Entonces lo de arriba, la intersección, solamente tiene sentido cuando x chiquita es 3.
Y en ese caso tendrías probabilidad de x igual a 3 con x igual a 3, o sea, la intersección sería probabilidad de x igual a 3, y acá tendrías probabilidad de x igual a 3, ¿no? Más, bueno, no más, sino esto de acá. Creo que en lugar de esto no es igual, estoy equivocándome. Esto de acá va a tener dos posibles soluciones. Probabilidad del vacío sobre probabilidad de que x igual a 3 y probabilidad de x igual a 3 sobre probabilidad de x igual a 3. ¿De acuerdo? Esas van a ser soluciones. Aquí cuando x es diferente de 3 y aquí cuando x es igual a 3. Y por lo tanto van a estar multiplicando, y esto es 0, pues, ¿no? Esto es 0 y esto es 1. Entonces van a estar multiplicando todos los numeritos por 0, excepto el 3, que lo van a multiplicar por 1, ¿no? Y por eso va a salir 3. ¿De acuerdo? Y eso siempre va a pasar. Pero conceptualmente tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sé que x es igual a 3, ¿cuál es la esperanza de x? Bueno, ya sé que es un número, ¿no? Si yo sé que, otro ejemplo rápido, si yo sé que, ¿cuánto sería esto? La esperanza de x al cuadrado dado que x es igual a 2. ¿Cuánto creen que es eso? 4. 4, ¿no? Si yo sé que x es igual a 2, ¿cuánto es la esperanza de x al cuadrado? Y bueno, ya sé que x está tomando el valor de 2, entonces lo único que tengo que hacer es elevarlo al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante que va a salir. Pero en general ya tienen esta respuesta rápida. Entonces lo interesante va a ser cuando mezclemos las variables aleatorias, ¿no? Estos eventos sean variables aleatorias o eventos generados por variables aleatorias, y a eso vamos, no sin antes ir a un ejemplo sencillo. ¿De acuerdo? Este ejemplo sencillo, notemos que estamos yendo paso a paso, ¿de acuerdo? Lo estoy haciendo también por aras de que luego, cuando alguien ve el video, que supongo lo van a ver, vaya paso a paso. Ustedes que ya están en clase, pues van más rápido. Ahora, yo estoy seguro que una parte de lo que vamos a hacer ahora va a necesitar que nuevamente revisen las notas, ¿no? Bien, veamos este ejemplo. Acá dice ejemplo 1.3, dice continuando con los ejemplos 1.1 y 1.2, ¿no? Y aquí estás tomando un evento B. Recordemos qué cosa es el ejemplo 1.1. El ejemplo 1.1 era básicamente lanzar un dado. ¿De acuerdo? Lanzabas un dado equilibrado. Entonces, lanzabas un dado equilibrado por notación. Los elementos del espacio muestral los llamamos omega 1, omega 2 hasta omega 6. La familia de eventos era el conjunto potencia. La probabilidad de cada uno de esos omeguitas era un sexto porque es un dado equilibrado. Y por lo tanto teníamos este espacio de probabilidad, ¿no? Teníamos al omega, al f y al p. Y luego en base a eso nosotros definimos la variable aleatoria x, que la variable aleatoria de x evaluado en omega j no es otra cosa que j al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué valores puede tomar x? Puede tomar el valor de 1, el valor de 4, el valor de 9, 16, 25 y 36. Esos son los valores que puede tomar x, ¿de acuerdo? Ese es su recorrido. Ahora bien, te estoy diciendo aquí en este apartado, te estoy dando un evento, el evento b. El evento B es que el dado salió un número mayor que 3, o sea, desde 4 hasta 6. Ese es nuestro evento B, ¿de acuerdo? Ese es el evento B. Entonces, resultado del dado mayor que 3 o mayor o igual que 4, como quieran decirlo. Ok, este es mi evento sobre el cual yo voy a condicionar. Entonces, recordemos que para calcular al menos en este primer momento, para calcular la esperanza condicional, tenemos que pasar por la probabilidad condicional. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este ejemplo, estoy calculando la probabilidad condicional de cada uno de los siguientes eventos. Como, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de x igual a 4 dado el evento B? Recordemos que eso no es otra cosa que la probabilidad de la intersección del evento x igual a 4 con el evento B sobre la probabilidad de B. ¿Quién es x igual a 4? ¿De qué forma llego a x igual a 4? ¿Con qué omegas llego a x igual a 4? Nuevamente, ¿no? Si no recuerdan qué cosa es ese x igual a 4, tienen que recordar que son todos los omegas que viven en el espacio muestral, tal que x evaluado en ese omega es igual a 4. ¿De acuerdo? Y eso lo intersectas con el evento B. El evento B no es otra cosa que omega sub 4, omega sub 5
y omega sub 6. ¿De acuerdo? Sobre probabilidad también del evento omega sub 4, omega sub 5, omega sub 6. ¿Cuál es la probabilidad del evento de abajo? No es otra cosa que 3 veces un sexto, ¿no? Esa es la probabilidad del evento de abajo. Y arriba tenemos este evento. Ahora, díganme ustedes, ¿qué omegas hay en este conjunto? En este de acá, que estoy señalando. ¿Qué omeguitas están acá? ¿Qué omeguitas están? Omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5, omega 6. Son 6 omegas que podrían estar ahí eventualmente. ¿Qué omega está ahí? ¿Qué omega hace que Omega, X evaluado en omega me dé 4? Dime, Viviana. omega 2. Omega 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la regla me dice que si evalúo en X omega 2, me va a dar el 2 elevado al cuadrado. Y justamente eso es 4. Entonces, aquí tengo omega 2 intersectado, o el conjunto que solamente contiene omega 2, intersectado con omega 4, omega 5, omega 6. ¿Qué me va a dar eso? Me va a dar el vacío. Por lo tanto, yo voy a tener probabilidad del vacío sobre probabilidad de lo de abajo. Lo de abajo no es otra cosa que un medio. Probabilidad del vacío cero y por lo tanto tengo cero. De esa manera es que se calculan estas probabilidades condicionales. Noten que el procedimiento puede ser un poco tedioso, ¿de acuerdo? De manera algo análoga, ustedes pueden revisar que estas son las probabilidades para el resto de eventos. Por ejemplo, probabilidad de que x sea igual a 25, dado b, el evento x igual a 25 intersectado con el evento b, me va a dar justamente la probabilidad de omega 5. Entonces, arriba tengo un sexto dividido sobre un medio. Eso me da un tercio. ¿De acuerdo? Por eso sale. Entonces, las cuentas ya están hechas de manera rápida. Ustedes, entonces, si algo no entienden de esta parte de cuentas, bueno, lo revisan con calma y calculan estas probabilidades condicionales. No debería haber problema para ello. Pero una vez que ustedes obtienen estas probabilidades condicionales, notan que te ha salido 0 para x igual a 1, 0 para x igual a 4, 0 para x igual a 9, y luego el resto tiene probabilidad un tercio cada uno. Entonces, ¿cómo calculamos la esperanza condicional? Bueno, aquí te dice claramente que la esperanza de x dado b no es otra cosa que esa sumatoria, ¿no? Recuerden que no es otra cosa que esa sumatoria. Entonces, esto de acá no es otra cosa que la sumatoria de los x, ¿de acuerdo? No de los x al cuadrado, sino de los x, de probabilidad de que x sea igual a x chiquita, dado b, para todos los x que viven en el recorrido de x. Y en este caso los x son 1, o 4, o 9, o 25, o 36, ¿no? No me he salteado ninguno. Bueno, supongo que no me he salteado ninguno. 16 creo que por ahí me he salteado. Ya. Entonces, estos son los X. Y esto lo estás multiplicando por los pesos, que esta vez los pesos son probabilidades condicionales. Al hacer esta cuenta, el resultado nos va a dar 0, más 0, más 0, más, ¿cómo se llama? Más 16 por un tercio, más 25 por un tercio, más 36 por un tercio. Y eso nos da 25,67. Si eso lo comparamos con nuestra esperanza no condicional, que no era otra cosa que 1 por probabilidad de que x sea igual a 1, más 4 por probabilidad de que x sea igual a 4, más puntos suspensivos 36 por probabilidad de que x sea igual a 36, donde cada uno de esos pesos era un sexto, eso nos da 15 sobre 16. ¿Qué estamos notando? Estamos notando en un ejemplo calculista, en un ejemplo simple, que la esperanza condicional pues cambia. Y eso tiene sentido porque la probabilidad condicional también está cambiando. La probabilidad condicional en este contexto es diferente de la probabilidad no condicional. Como la probabilidad condicional es diferente de la probabilidad no condicional, entonces las esperanzas no condicionales y condicionales pues difieren. ¿De acuerdo? Bien. En este contexto es fácil darse cuenta que iba la esperanza a aumentar. ¿Por qué? Porque solamente estábamos poniéndole peso, ¿de acuerdo? A los números superiores, que en este caso eran 16, 25 y 36, ¿de acuerdo? Al resto le dábamos peso cero. Por lo tanto, la esperanza nos sale mayor. Y de hecho tiene sentido también porque nosotros estamos diciendo, ok, queremos calcular la esperanza de x, ¿no? La esperanza de x, pero yo sé que x es mayor igual que 3 y yo sé que x toma valores de 1 a 6. Entonces, claramente te vas a ir más para la derecha, más como para el 6, ¿no? Por eso está aumentando la esperanza con respecto a la esperanza no condicional. Ahí tenemos una pregunta.
¿Cuándo condicional y no condicional son iguales? Bueno, cuando las probabilidades condicionales son, la probabilidad condicional y la probabilidad no condicional son iguales, ¿no? Y eso generalmente va a suceder en, como tú bien dices, en un contexto de independencia, ¿no? En un contexto donde hay independencia. Correcto, Enzo. Bien, ¿hasta acá alguna consulta que tenga? ¿Duda? ¿Todo claro? Bien, esta es la parte facilita del tema. Ahora vamos a entrar un poco a lo más pesado. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. Muy bien, hasta acá te he hablado de esperanza condicional de un evento. Más o menos ya te di también la esperanza cuando involucra variables aleatorias. Perdón. Y esta vez vamos a trabajar pues con nuestras variables aleatorias. Recordemos que por el momento estamos trabajando con dos variables aleatorias, x e y. Vamos a suponer que y tiene el rango y de omega, ¿de acuerdo? Este es el recorrido de la variable aleatoria y o y. Y vamos a tener una función también, ¿no? Esto más que nada para generalizar. Entonces, ¿cómo calculamos la esperanza? Bueno, ¿la esperanza de quién? La esperanza de la variable aleatoria g de y. Dado que otra variable aleatoria, x, está tomando el valor de x minúscula. ¿Cómo calculamos esta esperanza? Bueno, no debería ser diferente a lo que ya hemos visto. ¿Qué habíamos visto antes? Bueno, sumatoria. ¿Sumatoria de quién? Sumatoria de los valores que va a tomar, en este caso, la variable y. ¿De acuerdo? En este caso, la variable y. Ahí me faltó completar. Completemos. Y que pertenece al recorrido. O sea, los valores que toma y. ¿De acuerdo? ¿De quién? Bueno, si acá hay g de y mayúscula, representando que eso que está en el cuadrado es una variable aleatoria, entonces aquí va a ser más bien los valores que va a tomar esa variable aleatoria. Por eso es y pequeña. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más? Lo vamos a multiplicar por las probabilidades. ¿Qué probabilidad? Probabilidad de que y sea igual a y pequeña, dado que x está tomando el valor de x pequeño. ¿De acuerdo? Recuerda que el evento que estás condicionando aquí es justamente el evento que debe aparecer acá. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de la esperanza condicional de una variable aleatoria g de y, dado que x está tomando el valor de x minúscula. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan con la definición? ¿Algún problema que tengan? ¿Algo que no quede claro? Por favor, indíquenme. ¿No? Bien, entonces, por ahora todo claro, ¿no? Pasemos entonces a lo siguiente. Vamos a recordar un ejemplo que tratamos la clase anterior. Voy a moverlo más bien para acá, para no perder espacio. Y básicamente vamos a hablar de este ejemplo, un poco. Y también recordando traumas del parcial, ¿no? A ver, este ejemplo 1.4 no difiere mucho del problema último de tu PD4. Tampoco difiere mucho de tu examen parcial. El examen parcial fue más sencillo que este ejemplo, pero no difiere mucho. Entonces, aquí este ejemplo fue tomado del libro de Walkerly, si mal no me equivoco. Y lo que te dice es, mira, hay un plan de control de calidad para una línea de ensamblaje. Le van a hacer control de calidad a una empresa. Y para hacerle este control de calidad, pues la empresa produce un montón de artículos. Vamos a poner que es 1 millón de artículos o los que fuesen. Pero de esos productos que produce esta empresa no van a tomar todos, pues porque si no sería muy costoso y mucho tiempo tal vez. Entonces toman una muestra pequeña, n artículos es la muestra. ¿De acuerdo? Se seleccionan N artículos para hacerle una inspección. Ahora, esta selección, este N es por día, es decir, en un día determinado te seleccionan N, en otro día también te seleccionan el mismo N. Es decir, este N ya está fijo, ¿de acuerdo? Este N ya está fijo. Lo que no está fijo es el día en que van a tomar la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, lo que van a hacer es, dada la muestra que es de n minúscula, por ejemplo, n que sean 100 artículos, de una fábrica que produce 1 millón de artículos, por ejemplo, entonces van a tomar esta muestra de 100 en un día determinado y van a contabilizar el número de artículos defectuosos que tiene esta muestra. ¿Para qué? Para así luego inferir cuántos
en total la producción pues produce defectuosos, ¿no? Ese es el objetivo, eso es inferencia, eso lo van a ver en fin Q2. Por ahora, entonces queremos estudiar este fenómeno. El tema aquí es que ese día en que van a tomar la inspección va a ser aleatorio. Tú como empresa no sabes qué día te van a inspeccionar, ¿no? Y tú también puedes que sepas que en un determinado día de repente llegan productos más defectuosos, o mejor dicho, una mayor cantidad de productos defectuosos que en otro día. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, podría pasar porque en determinado día llegan productos, no sé, de China y de repente China no pasa muy bien su control de calidad. Otro día llegan productos de Europa y podría estar mejor el control de calidad. ¿Qué sé yo? Lo importante aquí es que entendamos que el día que se selecciona va a alterar qué cosa? Va a alterar la probabilidad de encontrar artículos defectuosos. Entonces, por ese motivo, nosotros vamos a ver que este problema es un problema en dos etapas. Primero, queremos pensar en la etapa uno como la etapa en donde se selecciona el día, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo así. Etapa uno se selecciona, en este caso te dicen que es al azar, ahorita lo leemos esa parte, se selecciona al azar un día, uno de los siguientes días. Supongamos que van a ser 3 días nada más. Un día, un día de la siguiente manera. Un día con las siguientes características. Con las siguientes características. Por ejemplo, día uno tiene probabilidad P igual a 1/2. Punto y coma. Día 2 tiene probabilidad P 1/3. Punto y coma. Día 3 tiene probabilidad P 1/4. Más o menos siguiendo la misma estructura del examen. Donde P es la probabilidad de éxito. En este caso, ¿cuál es nuestro éxito? Lastimosamente, éxito en este contexto es encontrar un artículo defectuoso. ¿De acuerdo? Entonces, nota que en la primera etapa es como que, ok, vamos a ver qué día nos toca. Si nos toca el día lunes, la probabilidad de encontrar artículos defectuosos en ese día, en los días tipo lunes, es 1/2. Pero si de casualidad nos toca un día martes, que supongamos que es el día 2, la probabilidad de encontrar, de que se encuentren artículos defectuosos es 1/3. Y así sucesivamente se entiende por el día 3. En este caso vamos a suponer que solamente pueden realizar la inspección en 3 días, día uno, día 2 o día 3. ¿De acuerdo? El día 1 es más chance de encontrar artículos defectuosos comparado con el día 2 y lo mismo día 2 con día 3. ¿De acuerdo? Esa es la etapa uno. Y se dice que se selecciona al azar, o sea, que la probabilidad de seleccionar el día uno o el día 2 o el día 3 es lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, cada uno tiene probabilidad 1/3 de ser seleccionado. O el día uno, el día 2 o el día 3. Te toca con con la misma probabilidad cualquiera de esos 3 días. ¿De acuerdo? Y bien, en la etapa 2 una vez que ya se seleccionó el día, ¿de acuerdo? Etapa 2. Una vez que ya se seleccionó el día, pues se contabiliza el número de artículos defectuosos, defectuosos, ¿de acuerdo? Se contabiliza el número de artículos defectuosos de una muestra de tamaño n, ¿de acuerdo? De tamaño n. El n es un numerito, 100, por ejemplo. Aquí alguien podría decirme, ok, ¿cómo es la muestreo? ¿El muestreo es con reemplazamiento o sin reemplazamiento? Cada vez que revisan algo, ¿lo vuelven a meter o no lo vuelven a meter? Bueno, podría alguien preguntarse eso, ¿no? Y creo que ya en sesiones anteriores, que básicamente la pregunta es, oye, ¿es binomial o es hipergeométrica? ¿No? La binomial es si lo que saco lo vuelvo a meter. Y la hipergeométrica es lo que saco, no vuelvo a meter. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la distinción. Ahora bien,
Si nuestra población, y también lo habíamos hablado, ¿no? Creo que fue tarea incluso, si la población es lo suficientemente grande con respecto a la muestra, tú puedes asumir que la hipergeométrica es prácticamente la binomial. Entonces aquí no hay ningún problema con que tomemos este etapa 2 como un experimento binomial. ¿De acuerdo? Entonces, en la etapa uno tienes un experimento uniforme y en la etapa 2 tienes un experimento binomial. ¿De acuerdo? ¿Con qué probabilidad de éxito? ¿Con qué probabilidad es con la que tú seleccionas objetos defectuosos? Bueno, con la probabilidad que te tocó en el día que tú seleccionaste en la etapa uno. ¿De acuerdo? O más que tú seleccionaste, que te tocó en el día, en la etapa uno. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí me están siguiendo el ejemplo. Si tienen alguna inconveniente, por favor, es el momento de preguntar. ¿Todo bien? Enzo dice que sí. Supongo que ese sí es que sí, quedó claro. Espero. Y bueno, si continuamos leyendo esto ya solamente por completitud, te dice, ¿no? X va a denotar, o sea, vamos a definir variables aleatorias. X va a denotar la probabilidad de observar un artículo defectuoso. O sea, X va a ser el P chiquito, ¿de acuerdo? Y Y va a ser el número de artículos defectuosos en una muestra de tamaño N. Claramente, Y es una binomial, dado ese X, o dado esa probabilidad de éxito que has obtenido en la etapa 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el recorrido de X? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Si X lo vamos a definir como la probabilidad de observar un artículo defectuoso en la etapa 1, ¿no? Entonces, X, el recorrido de X es un medio, un tercio o un cuarto. ¿De acuerdo? Y Y es el número de artículos defectuosos en una muestra de tamaño n. Bueno, entonces tú puedes tener 0 artículos defectuosos, un artículo defectuoso, dos artículos defectuosos, hasta n artículos defectuosos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se está definiendo X e Y. Ahora, Y condicional a X tiene distribución binomial. Y incondicional no sabemos qué distribución tiene y probablemente ni nos interese. ¿De acuerdo? Muy importante eso. ¿De acuerdo? A ver, entonces, hasta ahí estamos con el ejercicio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Ya. Vamos entonces a ver algunas preguntas que nos dice el problema. En particular, el problema nos dice, oye, calcúlame la esperanza de Y dado X igual a X chiquita, donde X chiquita pertenece al recorrido de X de omega. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir las variables aleatorias. Primero, X. ¿Qué cosa es X? El valor de P seleccionado en la etapa 1. ¿Y qué cosa es Y? Y es el número de artículos defectuosos de un total de N. ¿De acuerdo? De un total de N. Ese es nuestro X y nuestro Y. Ahora, yo sé que la probabilidad, bueno, primero notemos que X de omega, por ahora yo no voy a definir quién es el omega. El omega, ustedes creo que lo pueden pensar, creo que ya conversamos de eso incluso en el examen, después del examen, mejor dicho. Pero sí sabemos que el X de omega puede tomar valores un medio, un tercio y un cuarto. Bueno, básicamente esas son las probabilidades. Y Y de omega puede tomar valores desde 0, 1, 2 hasta n. ¿De acuerdo? Esos son los valores que puede tomar las variables aleatorias. ¿Qué más sé del dato del problema? Bueno, el problema ya me dice, ¿no? Me dice lo siguiente, mira, ¿cuál es la probabilidad de Y que sea igual a un valor k, dado que X tomó el valor de X chiquita? ¿Cuál es ese valor? O si quieres, en lugar de X chiquita, bueno, pongámosle P chiquita. Eso de ahí, de alguna manera, ya sabemos que es una binomial. ¿De acuerdo? Es una binomial. ¿Con qué? Con n, aquí k, aquí p, k, n menos k, y acá, perdón, no es n menos k, es 1 menos p, y aquí es n menos k. Esa es la probabilidad de y dado x. ¿De acuerdo? Dado x. ¿Sí? Eso nos da el problema. Y lo primero que queremos, o bueno, mejor dicho, lo que queremos calcular es la esperanza de y dado x igual a x pequeño. ¿Sí? Eso es lo que queremos calcular. Entonces, ¿cómo calcularíamos eso? La esperanza, ustedes muchachos, díganme, ¿cómo calcularíamos la esperanza de y
dado x igual a un x pequeño. ¿Dónde está? Igual a un x pequeño. ¿Cómo lo calculé? ¿Cómo lo calculamos? A ver, ¿quién me dice? Viviana, cuéntame. Es la sumatoria Muy bien. de Gloria. K que pertenece al recorrido de Y Ya, ok. Si lo quieres poner como K, no está mal. K que pertenece al recorrido de Y. Muy bien. a K pequeño, bueno, K K por pequeño. la probabilidad Probabilidad. de Y igual a K, Ajá. coma, bueno, coma, ¿Coma o dado? A, A dado Dado. Muy bien. X igual a X pequeño. Muy bien. Eso sería esto de acá. ¿De acuerdo? Esto sería esto de aquí. Ahora bien, mira, si nosotros, ¿quién es el recorrido de Y? Ya lo hemos puesto, ¿no? Es desde cero hasta n. Así que esto de acá lo podemos escribir como k que va desde cero hasta n. Luego aquí tenemos el k. Luego acá tenemos probabilidad de y igual a k dado x igual a x. Pero arriba tenemos algo parecido, solamente que en lugar de ponerle x le pusimos p. Bueno, no hay problema, pues ponle n aquí, ponle k aquí, ponle x aquí en lugar de k, perdón, en lugar de p, aquí uno menos x y aquí n menos k. ¿De acuerdo? Listo. Donde x ya sabemos que en este contexto actúa, el x chiquita actúa como una probabilidad. De hecho, x chiquita, ¿qué valores toma? X chiquita puede tomar el valor de un medio o un tercio o un cuarto. ¿De acuerdo? Eso pueden ser los valores de x chiquita. Pero si yo dejo fijo el x chiquita como acá, de alguna manera lo estoy haciendo, porque cuando me dicen x igual a x chiquito, básicamente lo que me están diciendo es que el x chiquita está fijo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto sería esto? ¿A qué se parece esto? ¿A qué se parece eso? De hecho, si cambias el x chiquito por la p, ¿cuánto sería eso? Esa sumatoria. ¿Recuerdan? Ya, muy bien, no nos acordamos, no importa. Entonces aquí un pequeño repaso. Repaso, repaso. Algo fugaz. Si x tiene distribución binomial con parámetros n y p, entonces, ¿cuál es su esperanza de x? Eso sí lo deben saber. ¿Cuánto es la esperanza de x? Rápidamente. ¿Cuánto es la esperanza de x? NP. NP, muy bien. Muy bien, lo sabemos. Por ahí también creo que Enzo, NP, muy bien. Muy bien, NP, ya. Muy bien, ¿sabes cuál es la esperanza de x? Ahora dime cómo escribirías esa esperanza de x con su definición. Con la definición de esperanza, ¿cómo sería? La sumatoria Muy bien. ¿De qué cosa? X que pertenece al recorrido X. En este caso, ¿cuál es el recorrido de x? Si sabes que es una binomial, en este contexto, en este repaso. Allá, 0 Ajá. Desde cero hasta... a, hasta N. Muy bien. Recuerda que el recorrido de x es cero, uno, n, porque es binomial. ¿De acuerdo? Entonces está bien. X desde Ujú. cero hasta n. ¿Qué más? Allá, X minúscula, X minúscula por... eh, la combinatoria Muy bien. Combinatoria de n. N, X, Ajá. probabilidad a Chiquita. la X, Muy a bien. P a la X, uno menos P a la N menos X. N menos x, ¿no? ¿Listo? Ahí está, ¿no? Pero acá está con x. Entonces, mira, esto de acá lo voy a copiar. O mejor dicho, lo voy a... Sí, lo voy a copiar por ahora. Lo voy a copiar acá. Uy, no se ve bien muy bien. Voy a achicarle, ¿eh? Acá. Ya. Acá está. Ahora mira. ¿Se parece esa sumatoria que estoy señalando en rojito? No, no. La que estoy señalando con mi corchete acá. No, voy a borrarlo y luego voy a ponerlo acá. Esto que estoy borrando. ¿Se parece esto
a algo como esto. ¿Se parece o no se parece? Sí. Sí, ¿no? Solamente que abajo está con X y abajo lo que está en X, arriba está como K. Y abajo está como P chiquita y arriba está como X chiquita. Entonces, esto de acá tiene un valor. ¿Qué valor es este? Abajo es, esto es N por P. ¿Cuánto crees que sería acá arriba? NX. Muy bien, NX, ¿no? ¿Por qué? Básicamente lo mismo, ¿no? NX. Entonces, N, X chiquita. Entonces, esa es la esperanza de Y dado X igual a X pequeño. N por X. Esa es la esperanza de la cual nosotros estamos conversando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces? Ahí los chicos, el resto de chicos que está en la clase, que somos pocos, pero sinceros. A ver, pregunta hasta acá. ¿Se ha quedado claro esta parte? Muy importante esto, porque aquí viene ya luego la complicación. Claro, entonces, bueno, esperemos, ya. Entonces este repaso lo dejamos ahí. De hecho, lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Ya. Entonces, hasta aquí, ¿qué estoy diciendo? Mira, yo estoy diciendo que la esperanza, está. Yo no sé por qué este tema se da esperanza si más bien se las quita, pero bueno. La esperanza de Y dado X igual a X chiquito, nos quedó N por X chiquito. Lo que quiere decir, pero tú, ¿qué valores toma X chiquito? ¿De acuerdo? ¿Dónde X chiquito toma? ¿Qué valores tomaba? Tomaba el 1/2, tomaba el 1/3 y tomaba el 1/4. Lo que quiere decir que esto, ¿cómo sería esta esperanza? Entonces, tú podrías decir, ok, entonces la esperanza de Y igual a X, por ejemplo, 1/2, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Un medio N. 1/2 N o N medios, ¿no? Fácil. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, la esperanza de Y dado X igual a un cuarto, ¿cuánto sería? N cuartos. N cuartos, ¿no? Sí. O sea, el profesor me están diciendo, che, que el profesor pregunta cosas demasiado fáciles. ¿Por qué acá pregunta cosas demasiado fáciles en el examen y pregunta cosas demasiado difíciles? En realidad te estoy preguntando lo mismo, pero por eso quiero cerciorarme que todos estamos en sintonía. A ver, acá el último, N tercios, ¿no? N tercios. Ya ni pregunto, porque sé que la han captado. Entonces, mira, lo que está pasando aquí es que he calculado la esperanza condicional de y dado x, pero de manera genérica, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, no le he puesto x igual a un numerito, sino he puesto x igual a un x genérico. Y por lo tanto me ha dado una función que depende de ese x, ¿no? Esto es lo primero que me estoy dando cuenta. Y si yo cambio el valorcito de x chiquito, pues evidentemente cambia la esperanza condicional. Si x chiquito es 1/2, entonces en realidad me estoy preguntando, ¿cuál es la esperanza de y? O mejor dicho, ¿cuál es la esperanza de cuál es la esperanza de el número de artículos defectuosos? O mejor dicho, ¿cuánto en promedio voy a tener de artículos defectuosos, dado que el día escogido en el cual se tomó la muestra es el día 1, que en este caso es lo mismo que decir x igual a 1/2, ¿no? Bueno, en este caso te están diciendo que en promedio vas a tener n medios. La mitad de tus artículos va a ser defectuoso. Pero si el día seleccionado hubiera sido el día 3, que sabemos que eso es lo mismo que decir x igual a un cuarto, entonces el número de artículos defectuosos es menos, es n cuartos. Ahora, tiene sentido porque el día 3 hay probabilidad de un cuarto, entonces la probabilidad de encontrar artículos defectuosos es menor. Así que en promedio el número de artículos defectuosos va a ser menor, n cuartos. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación de la esperanza condicional. Dado que yo sé una información, puedo calcular un nuevo promedio. Y ahí estoy obteniendo un nuevo promedio. Esa sería su interpretación. ¿De acuerdo? Ahora bien, también podríamos preguntas, ¿cómo que en la sumatoria de e a la x? No es que se convierta, sino, a ver, ¿dónde está acá? No es que se convierta, sino que en este caso su compañera escogió la letra K para denotar los valores que puede tomar Y. Nota aquí, por ejemplo, ¿no?
Aquí su compañera para decir qué valores toma Y. Ah, en lugar de ponerle Y minúscula, le puso K. ¿No? Y por eso aquí aparece acá y aparece aquí K. ¿De acuerdo? Entonces, K, ¿dónde está? K está aquí, K está aquí, K está aquí, K está acá. Ah, bueno, voy a quitar los sombreados para que no se malogre la parte de esto. Aquí está acá. Pero yo decía, ok, ¿cuánto es esta sumatoria? Bueno, yo esperaba que ustedes rápidamente me dijeran n por x chiquita. Tal vez esta x chiquita no es tan chiquita. Vamos a ponerle su x chiquita. Yo esperaba que acá me dijeran n por x chiquita, porque claramente se ve que es una sumatoria que involucra aquí, acá, 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 acá. Esto se parece a la binomial, esto es una esperanza, esta es la esperanza de un no binomial con parámetros x y n, ¿no? O nx, con parámetros nx, por eso sale n por x. Y si no lo recordaban, por eso yo acá puse el repaso, ¿no? El repaso aquí está, ¿no? Si x fuera una binomial con parámetros np, entonces la esperanza de x es igual a n por p. Entonces, aquí lo que yo espero que también captemos es que si x, vamos a ponerle otra letra ya, si z tiene una distribución binomial con parámetros n y x chiquita, entonces, ¿cuál es la esperanza de z? La esperanza de z es, bueno, lo que hacía esto de acá es simplemente multiplicar n por x. Y esto en su versión sumatoria justamente es lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? K igual a 0 hasta n, aquí de n en k, aquí x elevado a la k, aquí 1 menos x, n menos k. ¿De acuerdo? Por eso, ¿sí? Por eso, simplemente estoy haciendo un cambio de variable. Tal vez marea un poco porque hay varias variables en este punto, en este apartado, pero es cuestión de que estemos familiarizados con las distribuciones y si estamos familiarizados con las distribuciones, estos cambios de variables se van a notar mucho más rápido, ¿de acuerdo? Es por eso, ¿de acuerdo? Espero, Enzo, que me hayas captado. ¿Por qué no es X condicional y es un K? ¿No es otro recorrido? ¿Cómo? A ver, eso no lo entiendo muy bien. No sé si me puedes explicar un poco más la pregunta. Ahí sería bueno que tuvieras micrófono, pero creo que no tienes, ¿no? En realidad, aquí K es una letra, o sea, es un valor, ¿de acuerdo? Aquí es un valor, ¿sí? Aquí es un valor que está tomando los valores de Y, ¿sí? No es otra cosa que eso. Ahí recomiendo que en el cálculo, pues le des una segunda vuelta para que lo captes, ¿de acuerdo? Por ahora, créeme, ya aquí se hago una especie de fe, por ahora créeme que esta esperanza de y dado x igual a x minúscula es n por x minúscula, ¿de acuerdo? Esa es la idea por ahora. Vamos al concepto ahora, más que el cálculo, que también es bueno que lo entiendan, pero por ahora vamos al concepto. Entonces, hasta acá nos ha quedado que la esperanza de y dado x igual a x chiquita es n por x chiquita. Y lo que estábamos haciendo es interpretar, ¿de acuerdo? Interpretar cuál es el promedio de artículos defectuosos dado que x es igual a un medio, es decir, se escogió el día uno. Ah, bueno, el promedio de artículos defectuosos es n medios, la mitad. ¿Cuál es el promedio de artículos defectuosos dado que salió el día 3? Día 3 es lo mismo que decir x igual a un cuarto. Ah, eso es n cuartos. Y así sucesivamente se interpreta esto. Muy bien, eso es la interpretación. Ahora viene el problema, ¿no? Ahora viene el problema. El problema conceptual matemático. Entonces, observación. Observación. La esperanza de y, dado un x igual a x pequeño, es igual a una función de x. ¿De acuerdo? Es igual a una función de x. Espero que hasta acá se hayan dado cuenta de ello. La esperanza condicional es una función, la esperanza condicional de la variable aleatoria y, dado que x, variable aleatoria x, toma el valor de x minúscula, es una función de x minúscula. Lo estamos viendo en el ejemplo anterior, pero eso siempre pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cambio el x pequeño, cambia mi esperanza condicional. Básicamente lo que te estoy diciendo es eso. ¿Qué significa esto? La interpretación es, ok, si modifico x pequeño, entonces mi esperanza condicional
cambia. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo en nuestro ejemplo y eso en general va a pasar. Si yo cambio el evento sobre el cual estoy condicionando, evidentemente la esperanza condicional va a cambiar. ¿De acuerdo? Evidentemente la esperanza condicional va a cambiar. Hasta ahí, ¿estamos claros con esa idea? ¿Estamos claros con esa idea? ¿Me avisan, por favor? ¿Sí? Listo. Ahora viene la parte dura, que es una par de palabras, pero suele ser pesado de entender. Ahora viene un poco de notación. Ok, ya me entendiste que la esperanza de y dado x igual a x chiquito es una función de x. Entonces, ¿tú qué crees que va a ser esto? La esperanza de y dado x. Ya no le estoy poniendo x mayúscula igual a un x chiquito, sino de frente. Dado x. Si yo hago una extrapolación de lo que está en el resaltado en verde, en este apartado, ¿tú qué crees que va a salir? ¿Tú qué crees que va a salir? ¿Qué va a escribir? Va a ser función de quién. ¿Función de quién? De lo que sea X, ¿no? ¿O no? Muy bien, lo que sea x, ¿cómo lo estamos denotando aquí? ¿Con qué Ah, letra? X, ¿X grande o chiquita? mayúscula. Muy bien. Es muy importante que distingan eso, ¿ah? Parece una mentira, pero como estamos usando la misma letra, pero uno en mayúscula y uno en minúscula, tal vez no lo hayan notado, tal vez no lo he dicho tanto para que enfatice, pero la mayúscula va a representar la variable aleatoria. Lo minúscula va a representar el valor puntual que en ese momento está tomando la variable aleatoria. En terminología se dice X mayúscula es la variable aleatoria, X pequeña es la realización de esa variable aleatoria. ¿Qué valor de entre todos los que pudo haber tomado tomó la variable aleatoria? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante diferenciar lo que está en verde de lo que estoy resaltando en negro. En la primera parte, en lo que está en verde, yo te estoy diciendo, ¿cuál es la esperanza? O te estoy preguntando, ¿cuál es la esperanza de Y, dado que la variable aleatoria tomó el valor de X chiquita? Por lo tanto, te va a salir un numerito. Te va a salir un numerito. Pero ¿qué pasa si yo no te doy un X chiquito fijo? Ah, bueno, acabamos de ver que nos sale una función de X chiquito. Ahora generalizo esa idea. Ok, ya no te voy a dar, ya no te voy a decir que X es igual a un X chiquito. Ya no te lo voy a decir, sino simplemente voy a denotarlo así. La esperanza de Y dado X. Como su compañera muy bien dijo. Bueno, entonces es función de cualquier cosa que sea X. Eso cualquier cosa que sea X es X, pues, X mayúscula. O sea, es función de X mayúscula. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Qué era X mayúscula? Lo acabo de decir, es una variable aleatoria. ¿Y qué es una función de X entonces? ¿Qué sería esto? Si X es variable aleatoria, ¿qué es una función de X? Un Matemáticamente evento. hablando. Muy bien, es una variable aleatoria. Perfecto. Es una variable aleatoria. Y aquí es cuando mi cabeza en su momento, cuando quería entender estos conceptos, explotaba, ¿no? Oye, tú me dijiste que la esperanza es un número y ahora está cambiando. Ahora me está diciendo que la esperanza es una variable aleatoria. Sí, correcto. Y ahí viene la parte que es conceptualmente muy complicada de entender, que tal vez espero que ustedes me hayan entendido y que los que vean este video también me lo entiendan. Si no me entienden, bueno, ¿por qué perderse la clase, no? Bueno, supongo que están en examen. Entonces, hasta acá nosotros hemos llegado a la primera idea de esperanza, la esperanza no condicional. La esperanza no condicional, lo conversamos por acá. La esperanza no condicional, bueno, se calcula de esta manera, como está en pantalla, y simplemente nos daba un numerito. Siempre la esperanza no condicional de una variable aleatoria, cualquiera que sea esa variable aleatoria, nos daba un numerito. Y aparentemente la esperanza condicional también nos iba a dar un numerito. Y en efecto nos da un numerito siempre que ese objeto sobre el cual estamos condicionando, que en este caso es un evento, en este ejemplo es el evento B, siempre y cuando el evento B esté fijo. Si yo empiezo a mover el evento B, esa esperanza condicional ya no está fija,
se vuelve una función del evento B, de los valores que puede tomar el evento B. Yendo un poquito más a nuestra lógica de variables aleatorias, ¿ok? Entonces, cuando la variable aleatoria x está fija en el x minúscula, la esperanza de g de y, dado que x está fija en x minúscula, es un numerito. Eso es un numerito. Una vez que yo modifico ese numerito, esta esperanza condicional va a ir cambiando. Lo hemos visto en este ejemplo. Si ese numerito fuera un medio, x igual a un medio, entonces la esperanza de y es n medios. Si x es igual a un cuarto, la esperanza de y es n cuartos. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que quiero que enfaticemos es, ok, ya te creí, la esperanza de y dado x igual a un número fijo es un número fijo, es un número, pero si yo empiezo a modificar ese número fijo, es decir, ese x igual a x chiquito, lo empiezo a mover, entonces ya tengo una función de ese x chiquito. Eso es lo primero que hemos resaltado en la parte verde de esta definición o de esta observación. La esperanza de y dado un x igual a un x chiquito es una función de x chiquito. Si modifico el x minúscula, se modifica la esperanza condicional. Entonces, ¿cuál es el punto? Ah, que x, la x mayúscula, es variable aleatoria. Si yo quiero empezar a hablar de la esperanza de y dado x, ya no me queda como función de x minúscula, sino me queda como función de x mayúscula. Y si x mayúscula es una variable aleatoria, la función de x mayúscula es una variable aleatoria. Entonces, en otras palabras, este objeto, la esperanza de y dado x, es una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Cambió de naturaleza. Ya no es un número, es ahora una variable aleatoria. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Por favor, me indican los que están en la sesión. Silencio administrativo positivo. Ah, ya, Fabiana me dice que sí. Bien. Ahí, ¿quién más está? Viviana, Sebastián. Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, Sí, profe. ya, listo. Yandri también está por acá. Bien, entonces con fe avanzamos. Muy bien, entonces ya me creyeron que la esperanza de, o sea, son dos notaciones distintas, ojo. Una es la esperanza de y dado x, esa es variable aleatoria, y otra es la esperanza de y dado que la variable aleatoria tomó un valor en particular, x chiquito. Ahí sí es un número. ¿De acuerdo? Bien. Eso de ahí lo que te he estado contando, más o menos, está en la observación 1.5. ¿Qué dice la observación 1.5? Te dice lo siguiente. La siguiente esperanza condicional es una función de x. Nota que aquí, para no decir función de x, pongo f de x. Y en general, la esperanza de y dado x es una función de x mayúscula, es decir, es una variable aleatoria, lo que acabamos de contar. Por lo anterior, debe quedar claro que f de x chiquito es lo mismo que decir f evaluada en x mayúscula igual a x chiquito, y es lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Finalmente, dado que la esperanza de y dado x es una variable aleatoria, entonces nosotros podríamos hablar de calcular la esperanza de la esperanza. ¿De acuerdo? La esperanza de una esperanza condicional, la varianza de una esperanza condicional, la distribución de una esperanza condicional. Todo lo que sabemos con respecto a variables aleatorias, podemos aplicarle a la esperanza condicional. ¿Por qué? Porque la esperanza condicional es otra variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te pedía en su momento, calcúlame la distribución de x, calcúlame la probabilidad de que x sea mayor o igual que algo, calcúlame la media, calcúlame la varianza, calcúlame cualquier cosa, el momento, la función generadora de momentos, todo lo que te pedía con respecto a una variable aleatoria, también te lo puedo pedir con respecto a la esperanza condicional de y dado x. ¿Por qué? Porque la esperanza de y dado x es una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, mucho cuidado con esta nueva variable aleatoria que estamos eh, presentando. La esperanza de y dado x es una variable aleatoria. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ¿verdad? Creí que no. Y ahora viene, del ejemplo anterior, demostrar, o más que demostrar, comprobar. La demostración está en las notas de clase, si los quieren leer, lo pueden leer. Vamos a demostrar lo siguiente, mira, nos queda algo bonito. Si nosotros tenemos, ¿no? Aquí, vamos por acá. Particular, ¿no? Entonces, ¿yo qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que esta esperanza de y dado x
Esto es una variable z, ¿no? Donde z es variable aleatoria. Donde z es variable aleatoria. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Qué más te estoy diciendo? Te estoy diciendo que si esto es variable aleatoria, entonces yo puedo calcular la esperanza de z, puedo calcular la varianza de z, podría calcular la función generadora de momentos de z, ¿no? Que no era otra cosa que la esperanza de e a la t por z, ¿no? En este caso, y así puntos suspensivos. Podría calcular eso. Entonces tiene perfecto sentido que yo me pregunte, ok, entonces, ¿cuál es la esperanza de la esperanza de y dado x? ¿Cuál es la varianza de la esperanza de y dado x? ¿Cuánto es eso? Tiene sentido preguntarme por eso. ¿Por qué? Porque lo de adentro es una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la razón por la cual no quise poner este tema antes del parcial, porque es un tema un poco pesado. Hasta cierto punto la parte de cálculo es sencilla, hasta cierto punto, pero ya luego se vuelve un poco pesado. Ahora, lo bonito de esto es que hay un teorema que te dice, ok, ¿cómo es la esperanza de una esperanza? ¿Cuál es la varianza de una esperanza condicional? Hay teoremas que te dicen eso, ¿no? En particular, muchachos, ustedes se van a centrar en esta parte. La varianza de la esperanza condicional, bueno, ya se lo dejo para fin Q2, ¿de acuerdo? Para cuando hayan aprobado fin Q1. Esto es para después. Vamos a poner que esto te van a enseñar en fin Q2. No hay mucha diferencia, ¿ya? Simplemente calcular la varianza. Solamente que yo no me voy a centrar mucho en preguntarte por varianza de la esperanza condicional porque puede ser tedioso preguntarte sobre eso. En cambio, esto de acá sí es bonito. ¿Por qué? Porque hay un teorema que te dice lo siguiente. Hay un teorema que te dice que la esperanza de y dado x es la esperanza de y. ¿De acuerdo? Hay un teorema que te dice eso. Entonces, a veces, tanta cosa para qué. Porque a veces es más fácil calcular la esperanza de y a través de la esperanza condicional. Si tú le tomas el valor a este teorema no te dice, calcúlame la esperanza de y primero pasando por la esperanza de y dado x y luego tomar la esperanza, sino que más que nada su utilización es, su utilización de hecho es esa, ¿no? A veces uno puede pensar, oye, a veces calcular la esperanza de una variable aleatoria puede ser fácil, dices. Y hasta ahora pareciera que sí lo es. En algunos ejemplos hemos visto que no lo es tanto, ¿no? Pero hasta ahora parecería que calcular la esperanza de y es fácil. Y calcular la esperanza de y dado x es difícil. Pero no, a veces calcular la esperanza de y dado x es mucho más fácil. Y una vez que tú tienes esa variable aleatoria, tomarle la esperanza es mucho más sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Recordemos cuál es nuestra esperanza en nuestro ejemplo. Recordar. ¿Cuál es la esperanza de y dado x en nuestro ejemplo? En x igual a x chiquito. ¿Se acuerdan cuánto salía? N por x, ¿no? N por x. Entonces, si tú ya sabes que la esperanza de y dado x igual a x chiquito es n por x, cosa que tú podrías haber sabido desde hace mucho tiempo, ahorita vemos por qué, ¿cómo sería la esperanza de y dado x? ¿Cómo sería eso? En X. Muy bien, nx, pero x mayúscula, ¿no? Sí. Muy bien, ahí nx. No significa que el x está tachado, no significa que estoy tachando esto, sino que es n por x. Vamos a escribirlo más decente, ¿ya? N por x. Ahí está. N por x. Muy bien, entonces dime cuánto crees que es la esperanza de la esperanza de y de x. ¿A qué sería igual? Bueno, como tú te estarás dando cuenta, y ustedes, mejor dicho, no solamente Valentina, esto sería, bueno, reemplazo, pues, ¿no? La esperanza de y dado x es n por x, así que esto lo reemplazo. Está. ¿Y ahora qué aplico? Propiedades de esperanza. Bueno, esto no es otra cosa que n por esperanza de x. ¿Y cuál es la esperanza de x? Bueno, yo sé que x es una uniforme, ¿se acuerdan? X era un uniforme, o sea, tenía tres valorcitos y cada uno de esos tres valorcitos
tenía probabilidad un tercio. Así que esto de acá es n multiplicado por un tercio por un medio, más un tercio por un tercio, más un tercio por un cuarto. Esa sería la esperanza de y dado x. Fácil de calcular, ¿cierto? Fácil de calcular. Y ahora tal vez aquí vale la pena que yo recuerde por qué era fácil darse cuenta que esta esperanza de y dado x era n por x mayúscula. ¿Por qué era fácil darse cuenta de eso? Bueno, hemos hecho los cálculos, ¿no? Hemos hecho los cálculos. Pero si nosotros nos damos cuenta y el enunciado de alguna manera te lo dice, claro que tú podrías darte cuenta sin que el enunciado te lo diga. Acá. Y es el número de artículos defectuosos de un total de n, ¿cierto? Esa es la definición de y. Pero si esa es la definición de y, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo como observación. Entonces, ¿qué pasaría si en la etapa uno, si x fuera un medio? Entonces, ¿y cómo se distribuye? ¿Y cómo se distribuye? Número de artículos efectuados en un total de n. ¿Con qué? Habíamos dicho que eso es una binomial, ¿no? ¿Con qué parámetros? Con n y con qué p. medio, Un medio, muy bien, un medio. Ahora, si x es igual a un tercio, ¿cómo sería y? binomial Ujú, de n con p igual a un tercio. muy bien. Ya no pregunto lo último porque, bueno, sí pregunto por si acaso. Bueno, o lo pregunto yo y yo mismo me respondo para ya no agotar a Valentina. Esto sería un Viviana, cuarto. pero ¿Ah? Ah, Viviana, perdón. No sé por qué te digo Valentina. Ya, Viviana. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos notando? Que Y, la distribución de Y en realidad está condicionada a X. En realidad, lo que estoy queriendo acá es hacer la notación correcta que deberíamos tener para esto. La notación correcta debería ser esta, mira. Y dado X igual a X chiquita. Esto se distribuye, o sea, todo esto, todo este objeto, se distribuye como una binomial con parámetro n y con p igual a x chiquita. Por eso se decía que otra forma de decirlo es que y dado x se distribuye como una binomial con parámetro n y con x. ¿De acuerdo? Entonces, estos son ideas. Si y dado x es una binomial de n, x, entonces rápidamente, entonces, mm, mm, creo que ya no tengo espacio. Vamos a poner un poquito más para abajo esto. Sí, voy a crear una hoja nueva, ¿ya? Ujú. Me crea una hoja nueva. Y aquí, esto de acá lo voy a mover. Listo. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Me interesa mucho esto. Notemos, ¿no? Si x cambia de valor, el y cambia de distribución. Por lo tanto, la distribución de y condicional al x es una binomial con parámetro p igual a x chiquito. Si yo no quiero decirlo o escribirlo de esa manera, haciendo que x sea igual a x chiquito, yo puedo decir y dado x de forma genérica. Entonces, y dado x es una binomial con parámetro n y con variable aleatoria x. Entonces, si yo sé eso, rápidamente puedo decir, ok, ¿cuánto es entonces la esperanza de y dado x? Recuerda que eso era n por el parámetro p, solamente que en este caso el p vendría a ser esto, ¿no? Nx. Por eso podría uno resolver rápidamente que la esperanza de y dado x es igual a n por x. ¿De acuerdo? Me avisan por favor si esa parte quedó clara o quisieran que volviera a explicarlo. Me avisan por favor. Claro, entonces. Claro, creería que sí. Solamente por confirmar, cuando x cambia el valor,
pues Y cambia de distribución. Sigue siendo binomial, pero con parámetro de P, para probabilidad de éxito, cambiante. Si yo hago un cambio de notación, entonces yo puedo decir, ok, la distribución de Y condicional a X es binomial con N igual a P igual a X chiquito. Si yo quiero hacerlo más genérico, bueno, escribo esto. Eso es lo más genérico que puedo decir. Y dado X. Es una binomial, es una distribución, que en realidad es una distribución combinada con una variable aleatoria. Es un poco ya un poco genérico, ¿de acuerdo? Es un poco más fuerte. Es un concepto más avanzado. Pero si nosotros damos por acentuado esto, yo puedo decir, ok, ¿cuál es la esperanza de Y dado X? Ah, N por X. Entonces podía saber mucho, muy rápido. Si no quieres ir hasta este nivel de profundidad, bueno, también podrías ir por acá, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de Y dado X igual a X chiquito? Ah, bueno, esto es N, porque el N siempre va. Nota que el N va aquí. Aquí va el N. Y el N por P, pero en este caso el P es X chiquito. Por eso también podrías decir, ah, esto era fácil. Y si ya inferiste esto, le quitas la igualdad y te queda esto. ¿Listo? Entonces, en cualquiera de los mundos, por donde quieras ir, o por como lo quieras entender, creo que más fácil es entenderlo en esta versión. ¿De acuerdo? Te va a salir que la esperanza de Y dado X era igual a N por X chiquita. ¿Sí? Eso te iba a salir rápidamente. Y si tú ya sabes esto, entonces te queda mucho más fácil calcular la esperanza de la esperanza condicional, porque a veces la esperanza condicional es mucho más fácil calcularla. ¿De acuerdo? Es mucho más fácil calcular, porque sale por definición, básicamente, por definición del problema. ¿Sí? Entonces acá tenemos este cálculo. Muy bien, y ahora ¿cómo calculamos la esperanza de Y? ¿Cómo calculamos la esperanza de Y? Bueno, la esperanza de Y tenemos que calcularlo por el método tradicional. ¿Cómo calculamos la esperanza de Y? Bueno, habrá que calcularlo, ¿no? La esperanza de Y. ¿Cómo calculábamos la esperanza de Y nosotros? ¿Recuerdan ustedes cómo se calcula la esperanza de Y? Nota que estás en un mundo donde hay dos variables aleatorias, ¿de acuerdo? Donde hay dos variables aleatorias, X e Y. ¿Cómo calculabas entonces la esperanza de Y? ¿Alguien podría darme una idea? ¿Están las notas? Para no cansarlos mucho, y ya las cuentas las usen ustedes, voy a tomar esto, la parte de las notas de clase. Ajá, ajá, un segundo. Bueno, no sé por qué no quiere copiar. Ya, ahí está. Voy a mejorar. Ah, ahí está. Solamente para recordar. Entonces, como estamos en un mundo con dos variables aleatorias, la esperanza de Y en este caso se calcula con una doble sumatoria. ¿De acuerdo? Doble sumatoria, vamos a poner por acá, que sería lo siguiente, ¿no? Sería lo siguiente. Antes de esto, entonces, es una doble sumatoria de los valores que toma la variable aleatoria X y de los valores que toma la variable aleatoria Y. ¿De quién? De Y por la probabilidad de que X sea igual a X y que Y sea igual a Y chiquita. Esto es la esperanza de Y. Ahora, como sabes que Y toma valores de 0 hasta n, pues haces el reemplazo. Aquí está el reemplazo. ¿De acuerdo? Aquí haces el reemplazo. Y luego esto te queda igual. Y ahora tú conviertes esta probabilidad o esta distribución conjunta en una distribución condicional. ¿Por qué? O usas una distribución condicional. ¿Por qué? Porque tú sabes eso. Tú sabes que la distribución conjunta la puedes escribir como la probabilidad de X igual a X chiquita por la probabilidad condicional. Probabilidad condicional de Y dado Y chiquita, dado que X igual a X chiquita. ¿Sí? O sea, todo esto de acá. Esto es por definición. ¿De acuerdo? Hasta ahí espero que estemos. Ahora es reemplazar nomás. ¿Por qué? Porque yo sé que la probabilidad de que X sea igual a un numerito cualquiera, esto era uniforme, así que esto es un tercio. Y esto de acá era una binomial. Esto era una binomial con parámetro n y con parámetro x. ¿De acuerdo? Esto era una binomial. Así que por eso nos queda un tercio aquí. Un tercio es de este de acá. Y esto de aquí es debido a esto de acá. ¿De acuerdo?
solamente que y está tomando valores en y minúsculo. Por eso es combinatoria de n en y. ¿De acuerdo? De x elevado a la y por 1 menos x elevado a la n menos y. Debido a eso. Ahora bien, dado que el 1/3 es un numerito, puede salir, aquí está saliendo en este apartado, y nuevamente me queda una sumatoria que yo voy a querer primero realizar la sumatoria interior. La sumatoria interior es esto de aquí. Y nuevamente tengo que recordar que esta expresión no es otra cosa que la esperanza de una binomial con parámetros adecuados. En este caso sigue siendo una binomial con parámetros n y x. Así que la esperanza de esto es simplemente n por x. Y una vez que tienes n por x, acá te queda la sumatoria, este n sale, te queda 1/3 n, y luego sería sumatoria de x, que no es otra cosa que 1/2 más 1/3 más 1/4, porque esos son los valores que puede tomar x. Y te queda esto. Y esto no es otra cosa que la esperanza de y, pero a su vez no es otra cosa que, lo vimos en el apartado anterior, no es otra cosa que la esperanza de y dado x. Según ustedes, ¿qué es más fácil calcular? ¿La esperanza de y dado x o la esperanza de y? ¿Qué proceso es más fácil calcular? ¿El primero o este último? ¿Cuál crees que es más fácil calcular? A ver, en votación, de repente para ustedes igual es difícil, no sé. A ver, por ejemplo, ¿qué opina Cosa Malón? Si todavía estamos por acá. Sebastián. El segundo lo entendí más, pero ¿Sí? Curioso, el ¿ah? primero, el primero sí, es que sí lo hice así más o menos en el examen. Claro, es que el segundo es el cálculo o el procedimiento estándar, porque es lo que conocen y han estudiado con mayor profundidad, ¿no? Pero si vamos al apartado conceptual, el primero es más fácil, porque si tú ya sabes que la esperanza de y dado x es n por x, tomarle esperanza a esto es mucho más rápido, ¿de acuerdo? De hecho, lo vimos acá, ¿no? Si yo ya sé que la esperanza de y dado x es n por x, esto de acá, yo sé que la esperanza de esto de acá y la esperanza de n por x es rapidito calcular esto, ¿sí? Entonces, en principio debería ser más fácil para ustedes calcular lo primero. O sea, si te preguntan por la esperanza de y, a veces es más fácil primero condicionar y con respecto a algo y luego tomar la esperanza. Es a veces más fácil, ¿de acuerdo? Pero bueno, está interesante, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a quién más. A Fabiana. Fabiana, no sé ¿cuál ves más difícil, más fácil? El primero, lo veo más fácil. El primero lo ves más fácil, ya. No, espero no te haya yo condicionado tu respuesta dado que yo he dicho que para mí el primero es más fácil. No, 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 es que es, o sea, es n por x. Sí, n por x, ¿no? Y la esperanza sería el n por la esperanza de x, correcto. Sí, solo que como les comento, ¿no? Aquí más que nada tienen que tener un poquito más de intuición, sobre todo para darse cuenta rápidamente que esto se cumple, ¿no? Que esto se cumplía, ¿no? Que esto se Profe, cumplía. ¿Sí? Pregunta o ahí. sea, en el examen podíamos hacer eso. Podían haber En hecho el eso, sí. proyecto. Sí, Ajá. Ay, podían haber hecho eso. Pero todavía no llegaban a tiempo, pues, para ajá. hacer eso, ¿no? Todavía no llegaban a tiempo. Pero sí, podrían haber hecho eso, sí. Y eso es por eso, bueno, valga la redundancia, ¿no? Por eso es que se enseña también la parte de esperanza condicional, ¿no? La esperanza condicional tiene bastantes aplicaciones, muchachos. Eh, Solo que no lo vemos mucho, pero tiene bastantes aplicaciones. De hecho, yo quería aprovechar ahora para hacer algunas cositas adicionales y sobre todo quiero dejarles una tarea que los va al menos a tener entretenidos o si no, molestos conmigo en algún punto, ¿no? Bien, aquí está el teorema. Cuando a ti te preguntan la esperanza de G dado Y, que generalmente es lo que te suelen preguntar, a veces es más fácil calcular la esperanza de G dado Y de esta manera, en dos etapas. Primero, calculando la esperanza de G dado Y y luego tomando la esperanza de esa variable aleatoria. Entonces, básicamente aquí lo que quiero decir es lo siguiente. Ojo, ese a veces es a veces, es decir, ya depende de ustedes, de su habilidad, ver cómo calculan, ¿no? Entonces, aquí observación. A veces, voy a ponerlo, a veces es más sencillo o más rápido
calcular esperanza de Y o esperanza de G de Y en dos etapas. Primero, uno, calculo la esperanza de G de Y dado X, ¿no? Y dos, calculo la esperanza de G de Y dado X. ¿Sí? A veces es más fácil. ¿Cuándo es a veces? Cuando ese a veces es, cuando eso es más rápido, cuando esto es conocido. Esto es fácil, esto es sencillo. Si conoces G de Y dado X, esta distribución. Ya, si quieres con esto. G de Y dado X igual a 1. Si conoces esta distribución, es mucho más fácil calcular la esperanza de G de Y dado X, chiquito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tienen esa observación y no nos podemos ir tampoco de aquí. Uy, no nos podemos ir de aquí sin notar esto de acá, que se puede demostrar, entre comillas, rápidamente, que si X e Y fuesen variables aleatorias independientes, entonces se cumple esto, ¿no? Que la esperanza de G dado Y, perdón, la esperanza de G de Y dado X es la esperanza de G de Y. Que si ustedes lo toman conceptualmente, es muy fácil darse cuenta de eso. ¿Por qué? Porque aquí lo que te están preguntando es, ok, ¿cuál es el promedio de G de Y? ¿No? El promedio esperado, ¿cuál es el promedio de G de Y? Dado que conoces información de X. Pero además, tú sabes que X no influyen para nada en Y. Entonces, como tú sabes que X e Y son independientes, entonces tú sabes que X no influye para nada en Y y por lo tanto tampoco influye para nada en G de Y. Por lo tanto, la esperanza de G de Y dado X es simplemente la esperanza de G de Y. X no aporta absolutamente nada en Y, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tampoco aporta absolutamente nada en G de Y y no aporta absolutamente nada en ningún momento de Y, ¿de acuerdo? En ninguna función de Y, en nada aporta, ¿de acuerdo? Entonces por eso ustedes pueden rápidamente darse cuenta de eso. Ahora, si ustedes lo quieren hacer por cálculo, ¿cómo podríamos resolver esto por cálculo? Si a ti te dicen, ok, demuéstralo, ¿no? La palabra terrorífica, ¿no? De demuéstralo. Bueno, para demostrarlo, siempre que les voy a pedir a ustedes demostrar alguna propiedad, por ejemplo, ¿no? Para demostrar esto de manera general, tú primero tienes que ir al caso no tan general, que es lo siguiente, ¿no? Entonces, primero voy a pensar en lo siguiente. Primero voy a empezar, o sea, quiero calcular primero quién es la esperanza de G de Y, dado que X está tomando el valor pequeñito de X. Cuénteme cómo sería esto, según la definición. ¿Cuánto sería esto? ¿O cómo se calcularía esto? A ver, ustedes chicos que han estado atentos hasta acá. La sumatoria Muy bien, sumatoria. de X pequeña que pertenece al recorrido de X. X Ah, pequeña. no, de Y, Muy bien, de Y Y pequeña, que pequeña que pertenece al pertenece al recorrido. recorrido de Y. Ajá. G de Y De Y pequeña pequeño por. por la probabilidad condicional de Ajá. Y igual a Y pequeño, dado Ajá. X igual a X pequeño. Dado X igual a X pequeña. Muy bien. Ya está. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de esto? ¿Cuánto es esto? Si sabes que son independientes. La probabilidad de Y igual a Y pequeño. Muy bien, esto es probabilidad de Y igual a Y pequeña. Por independencia. Por independencia. Si alguien se quiere lucir, bueno, sabe que la probabilidad condicional es la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal de X, y en este caso la probabilidad conjunta es la multiplicación de las marginales porque por independencia se cumple eso, ¿no? Probabilidad conjunta igual a la multiplicación de las marginales siempre que esas variables aleatorias sean independientes. Entonces te queda arriba probabilidad de X igual a X multiplicado por probabilidad de Y igual a Y sobre probabilidad
de x igual a x. Se cancelan esas probabilidades de x y te queda probabilidad de y igual a y. Y esto no es otra cosa que una sumatoria de g de y por la probabilidad de y igual a y chiquita de y que pertenece a y de omega. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es lo de abajo? ¿A qué es igual? Esperanza de G, Y. Muy bien, esta es la esperanza, definición, la esperanza de g de y. Ahora bien, tú dirías, ok, eso lo he hecho para un x en particular. ¿Qué pasa si yo muevo ese x en particular? ¿Afecta en algo? No, Imagínate, ¿no? Eso lo he hecho para el x igual a 5. Me salió esperanza de g de y. Para el x igual a 8 me salió esperanza de g de y. Para el x igual a 20, esperanza de g de x igual a y. Por lo tanto, no importa quién tome sea valor, no importa quién sea el valor de x, no importa qué numerito sea la x chiquita, la esperanza de g de y dado x igual a x chiquita es una constante. En este caso es g de y, esperanza de g de y. Entonces tú puedes generalizar. Entonces, esperanza de g de y dado x, ya no igual. Si acá hubiera salido algo con respecto a x, acá lo tendrías que poner, cambiarlo, ese x chiquita, lo tendrías que acá cambiarlo por el x mayúscula. Como acá no salió nada con respecto al x mayúscula, va a quedar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Listo. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Sí? Bien. Entonces, queda demostrado que si x e y son independientes, pues entonces tienes que la esperanza de g de y dado x es igual a esperanza de g de y. Bien, también podrían ustedes demostrar algunas otras cosas adicionales, ¿no? Creo que en su PD están algunas cosas adicionales, déjenme ver que yo lo dejé como tarea. Bueno, no tarea, como ejercicio. A ver, un segundo, por favor. Pueden preguntar algo si lo creen conveniente. Pueden ir preguntando si es que tienen alguna duda. Me avisan, por favor. Mientras voy viendo su PD. No, entonces todo está claro. Perfecto. Ya sé qué tomarles en en la PC. Ah, de cajón va a venir en la PC, ¿no? A ver, acá tienen su práctica dirigida 4. En su momento yo les dije que algunas cosas no iban a ser evaluadas, por ejemplo, el ejercicio 8. Pero ya en el ejercicio 8, ustedes pueden darse cuenta que se les está pidiendo verdad o falso, y básicamente son ejercicios de demostración, ¿no? Y, por ejemplo, algunos son sencillos, ¿no? Por ejemplo, la A, acá más bien he cambiado, ¿no? El X y el Y dado Y, en las notas de clase más bien está el y el condicionador es con respecto a la variable aleatoria X. Bueno, no pasa nada, ¿no? Le cambias de orden y no pasa nada. Pero aquí te está diciendo, ¿no? La esperanza de A de X dado Y, el A sale, ¿no? Que es la típica propiedad de la esperanza, ¿no? Que la constante sale. Bueno, eso lo puedes demostrar evaluando un caso particular con Y igual a Y chiquito y luego lo generalizas. Como esto siempre pasa, ya lo generalizas acá, ¿no? O sea, si tú logras demostrar lo de arriba, lo de abajo es una extensión. Lo de abajo es simplemente un entonces. Entonces, como esto se cumple para cualquier Y, en particular se cumple de esta manera. ¿De acuerdo? Igual, ¿no? En la C tienes que demostrar que esto se cumple. Y como esto se cumple para cualquier x1, se cumple para todo. Entonces, la esperanza de x dado x es x. ¿Sí? Y lo mismo acá, la esperanza de x dado y. En la lineal también la linealidad se cumple. ¿De acuerdo? La esperanza de y dado x es ax más b. Por lo tanto, la esperanza de ax más b dado x es ax más b. Y así sucesivamente, ¿no? Si x y y son independientes, se cumple esto y bla, 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 bla. Entonces, hay varias cositas acá con respecto a ello. Y finalmente, en el ejercicio 9.8, también pueden calcular la esperanza condicional, ¿no? Que es el ejercicio que se les pide. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí ya pueden completar lo que viene en la PD. Vayamos a un poco lo que va a ser su tarea. Hasta acá estamos claros, ¿no? ¿Me avisan, por favor? Bien. Entonces, quiero preguntarles en su tarea. Todavía no lo he escrito, pero más o menos hoy día me venía pensando qué cosa les puedo preguntar a ustedes y sin querer encontré algo interesante. A ver, vamos a partir de algo que ustedes conocen a raíz del derecho.
el experimento binomial, por ejemplo, ¿no? Vamos a experimento binomial, experimento binomial, 3 etapas. Entonces ustedes saben que va a ser su omega, va a ser, por ejemplo, éxito, 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 fracaso, éxito, fracaso, éxito, puntos suspensivos hasta fracaso, fracaso, fracaso. Su F van a ustedes considerarlo lo de siempre, conjunto potencia, y van a tener probabilidades que calcular. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de esto? La habitual era que esto de acá fuera P cubo. ¿Cuál es la probabilidad de F, F, F? Bueno, esto de acá era 1 menos P al cubo. Y así sucesivamente. O sea, todo esto con P estrictamente mayor que 0 y menor que 1, para que tenga sentido. Entonces, sobre esto vamos a trabajar. Y nosotros las habituales variables aleatorias que jugamos, con las que jugamos, son las binomiales o con las Bernoullis. ¿Se acuerdan, no? Ahora te voy a cambiar ligeramente la variable aleatoria. Por ejemplo, vamos a definir las siguientes variables aleatorias. X1, vamos a definir variable aleatoria X1. ¿Qué es X1? Número de éxitos hasta la etapa. Vamos a ponerle T, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a cambiar el X de T. Sin querer, estamos entrando a lo que son procesos estocásticos, ¿ya? Pero no nos traumemos con el nombre, aunque ya sin querer lo estoy haciendo. Vamos a jugar con eso. Entonces, mira, si XT es el número de éxitos hasta la etapa T, entonces tú tienes X1, ¿qué cosa es? Número de éxitos hasta la etapa 1. X2 sería lo mismo, pero hasta la etapa 2. X3 sería lo mismo hasta la etapa 3. ¿Qué valores puede tomar X1, por ejemplo? ¿Qué valores puede tomar X1? 0 y 1. Muy bien, 0 y 1. ¿Qué valores puede tomar X2? 0, 1, 2. Muy bien, 0, 1, 2. ¿Qué valores puede tomar X3? 0, 1, 2, 3. Muy bien, 0, 1, 2, 3. Esos son los valores que puede tomar X1, X2, X3. Pregunta al millón, ¿X1 y X2 son independientes? ¿Tú qué dirías? ¿Lo son o no lo son? Sabrá Dios. Bueno, eso es una pregunta que te puedo hacer en tu control. ¿De acuerdo? En tu, perdón, tarea. ¿Sí? En tu tarea. Pero también te puedo preguntar algo interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es la esperanza de X2 dado que X1 es igual a 0? ¿Quién es la esperanza de X3 dado que X2 es igual a 1? Te puedo preguntar eso, ¿no? ¿Sí? Te puedo preguntar eso. ¿De acuerdo? Y va a tener sentido preguntarse eso. ¿Sí? Va a tener sentido preguntarse eso, porque ahora tú ya conoces el concepto de esperanza condicional. Ahora, si solamente lo llevamos a un tema netamente, y aquí es lo bonito de eso, a un tema netamente intuitivo, ¿cómo podrías tú calcular la esperanza de X2 dado X1? ¿Qué significa X1 igual a 0, por ejemplo? ¿Qué significa X1 igual a 0? ¿Qué sucede Que entonces hubo al inicio? Perdón, perdón. hubo 0 éxitos en la primera etapa. 0 éxitos en la primera etapa, lo que significa que en la primera etapa, ¿qué te pasó? ¿Éxito o fracaso? Fracaso. Fracaso. Entonces, mira, ¿cómo vamos a conectar esto? Vamos a conectarlo con un diagrama que es bien bonito y que nos va a servir luego para hablar de los precios de los activos subyacentes. Primero salió un éxito, luego salió un fracaso. Luego, ¿qué puede haber pasado? Puede haber pasado un éxito, un fracaso. Luego puede haber pasado un éxito, un fracaso. Pero luego puede haber pasado un éxito, fracaso. O un éxito, un fracaso. Un éxito o un fracaso. ¿De acuerdo? Entonces tienes esto.
¿Mm? Entonces, aquí está, si tú esto de aquí lo cortas como una especie de tiempo, aquí está tu x1. Si esto lo, imagina que este es el tiempo 2, por acá va a estar tu x2. Si esto lo cortas acá, imaginas que la línea horizontal es el tiempo, por acá va a estar tu x3. Entonces, claramente el x1, si salió el evento de éxito en la primera etapa, y luego, si salió éxito en la primera etapa, tú le dabas el valor de 1. Si salió fracaso, tú le dabas el valor de 0. Entonces, tú dirías acá, en este contexto, solamente intuitivo, miren, si x1 es igual a 0, ¿qué significa? ¿A dónde se fue? Hacia abajo. El precio bajó o un fracaso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nos vamos por acá. X1 igual a 0, entonces significa que tú te fuiste para acá, para fracaso. Muy bien. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la esperanza de x2? ¿Qué valores puede tomar x2 dado que x1 es igual a 0? 0 y 1. 0 y 1. ¿Puede tomar el valor de 2, x2? No, ¿Por qué? no. Porque ya, o sea, ya se hizo una etapa, ¿no? O sea, solo tienes dos posibilidades, o subes o bajas. Muy bien, ya estás en 0, porque x1 es 0, ¿no? Llegaste al fracaso, x1 tomó el valor de 0. ¿Qué le toca en la siguiente etapa? Tomar un éxito, en cuyo caso x2 sería 1, porque le sumarías más 1, o tomar un fracaso, que sería sumarle 0. Otra vez, x2 sería 0. Entonces, x2 solamente puede tomar en este contexto el valor de 0 o el valor de 1. No puede tomar el valor de 2 en este caso, porque x1 ya tomó el valor de 0. Ahora, ¿con qué probabilidad usualmente identificamos este problema? ¿Qué pasa si tienes éxito? ¿Con qué probabilidad tomabas el éxito? P, P, muy P, bien, P. ¿Y acá, fracaso? 1 menos. 1 menos P. Si ya estás acá, imagínate que estás acá. ¿Con qué probabilidad vuelves a tener éxito en la siguiente etapa? Eso dependería, ¿no? O sea, tipo, si se lanzan monedas, creo que es normal, pero por ejemplo, las acciones pueden ser en un momento P, 1 menos P, en otro momento puede ser Q, 1 menos Q. ¿No es, ¿Correcto? no es cierto? Correcto, muy bien. Pero en este caso, yo estoy asumiendo que el experimento es binomial de 3 etapas. Entonces, indirectamente te estoy asumiendo que, ¿qué pasaría acá? ¿Cómo sería en este caso? La probabilidad se mantiene constante. Muy El bien. éxito es igual a P. Ajá, muy bien. El éxito tú lo obtienes también con una probabilidad P, de que el fracaso con 1 menos P. Entonces, así al intuitivo nada más. ¿Cuál es la esperanza de x2 dado que x1 es igual a 0? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué valores puede tomar Uno, x2? Ahí me dijo, ¿no? 1, por ejemplo. 1 con qué probabilidad lo multiplico y 0 con qué probabilidad lo multiplico. con P y 1 menos P. Con P y 1 menos P, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería esto? P. P. Eso debería salirte matemáticamente. La esperanza de x2 dado x1 igual a 0 debería ser P. ¿Por qué? Porque ya estás aquí. Estás en este punto que voy a señalar. Estás en este punto. Si ya estás en x1 igual a 0, es decir, fracasaste en la primera, ¿cuál es la esperanza de x2? O sea, tienes que hacer un promedio con qué cosa, con esto de aquí y con esto de acá. Solamente con esos. ¿Y cuál es la probabilidad de solamente pasar de esta etapa 1 a la etapa 2? O P o 1 menos P, por el experimento, ¿de acuerdo? Aunque su compañero tiene razón, podría modificarse el experimento y decir que sucede otra probabilidad, ¿no? Pero en este caso todavía estamos manteniendo la igualdad de probabilidades de etapa en etapa. Y además de que son eventos independientes. Ojo, los etapas son independientes. X1, X2, X3 se va a ver que no son independientes. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ven que rápidamente se puede hacer el ejercicio, pero eso es intuitivamente. Ahora ustedes lo van a tener que completar con la parte matemática. ¿Qué tendrían que hacer acá? Calcular las probabilidades condicionales, ¿de acuerdo? De x2 dado x1 igual a 0, y una vez que calculan eso, calcularme toda la esperanza de x2. ¿De acuerdo? Toda la esperanza de x2. Solamente por un tema de completitud. ¿Quién es la variable aleatoria x1 si yo quiero escribirlo x1 de omega? ¿Qué valores toma x1 de omega? Éxito o fracaso. Éxito o fracaso es el evento en la primera etapa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero ¿qué numeritos toma? Recuerden, x1 es el número de éxitos hasta la etapa 1. Tomaba los valores 0 o 1, ¿cierto?
0, 1. Pero 0, ¿cuándo? ¿Con qué omeguita? ¿Con qué omeguita? Cero con Si todos los omega de omegas que fracaso, empiezan con fracaso y Muy uno con bien, todos los omegas que empiezan muy con... bien, muy bien. No vayan a poner 0 si fracaso y esto si éxito. Eso está mal, porque este evento no está en tu espacio muestral, no está en tu familia de eventos, o sea, no está en tu F, no está acá, ni siquiera está acá. Entonces tú lo que tienes que hacer es, ok, tengo que poner eventos que pertenecen a mi omega. Entonces, como su compañero muy bien dice, x1 es igual a 0 si todos los omeguitas empezaron con primero con fracaso. Entonces sería fracaso, 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 éxito, fracaso, 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 éxito, fracaso, éxito, éxito. Y aquí va a ser con lo mismo, pero empezando desde éxito. Éxito, a ver acá, éxito, éxito, F, ¿de acuerdo? Y lo mismo tú vas a hacer para el x2 de omega y el x3 de omega. ¿De acuerdo? Lo mismo vas a hacer. ¿Para qué? Para que luego tú induzcas o trates de ver cuál es la probabilidad, la distribución conjunta de x1 con x2, de x1 con x3, etcétera, etcétera. Ahora, te cuento algunas cosas más, solamente ya a modo de terminar, cosas que de repente te voy a preguntar en tu tarea. Si bien es cierto, yo te voy a preguntar que x1 y x2 si son independientes o no, y tú me tienes que llegar a la respuesta que no lo son y demostrarme por qué no lo son, ¿de acuerdo? De manera formal, lo que te puedo estar contando también, a modo de cosa interesante que puede pasar, es que mira, si bien es cierto, x1 con x2 con x3 no son independientes, ni siquiera 2 a 2, independientes, ya bueno. Los que sí son independientes son estos. Mira, x1 con x2 menos x1 y x3 como menos x2. Estos sí son independientes. Más aún, no solamente son independientes, son idénticos. Idénticos en distribución. Tienen la misma distribución. ¿Qué distribución? Una Bernoulli P. ¿De acuerdo? Nota que x1 es una Bernoulli P, x2 es una binomial con n igual a 2, x3 es una binomial con n igual a 3, o sea, x1 también es una binomial con n igual a 1 y así sucesivamente. Los x son binomiales, pero los cambios son Bernoullis. Entonces, aquí es interesante, los x aquí son binomiales, binomiales, pero los cambios son Bernoullis, Bernoullis, y estos sí son independientes. Y con eso se puede uno hacer cosas muy chéveres. Por ejemplo, ¿cuál es la esperanza de x2 dado x1? Aquí viene la magia de cómo uno utiliza esto. Ok, x2 dado x1, no lo sé, pues. No lo sé cuál es x2, x1. No sé qué ¿Alguien es eso. podría? ¿Cómo? ¿Cuál sería? ¿Alguien intentó dar una respuesta? Sería fácil si x2 y x1 fueran independientes, pero x2 y x1 ya te estoy diciendo que no son independientes. Pero entonces usa algo que sí sea independiente. Entonces, mira, la magia viene por acá. Si bien es cierto x2 no es independiente, lo que sí es independiente es x2 menos x1 con respecto a x1. O sea, x2 menos x1 más x1, dado x1. ¿Estoy alterando algo la parte de arriba? No, ¿verdad? Porque x2 es lo mismo que escribir x2 menos x1 más x1. Muy bien, ¿ahora qué uso? Uso la linealidad de la esperanza. La esperanza de x2 menos x1 sería la esperanza de x2 menos x1 dado x1, más la esperanza de x1 dado x1. ¿Qué estoy usando ahí? Estoy usando propiedad de linealidad de la esperanza. La esperanza condicional también sigue cumpliendo esas propiedades bonitas que tiene la esperanza. Ahora sí, yo sé, o yo te había dicho ya, al menos hace ratito, te dije, ¿cómo es esto con esto de acá? ¿Cómo son estas dos variables aleatorias? X2 menos X1 con X1. ¿Cómo son? Acá está. X2 menos Independientes. X1 con X1 son independientes. Por lo tanto,
¿Te acuerdas que habíamos dicho de propiedad? ¿Qué pasa si dos variables aleatorias son independientes? ¿Cómo sería su esperanza acá? ¿Cuál sería la esperanza? Imagínate que lo de x2 menos x1 fuera un y con x1 son independientes. ¿Cuál sería la esperanza? Sería la esperanza de y, ¿cierto? En este contexto sería la esperanza de x2 menos x1. Esto de acá por independencia. Estoy usando propiedad de independencia. Y aquí, ¿cuánto es la esperanza de x1 con respecto a x1? Lo vimos al comiencito de la clase. ¿Cuánto es la esperanza de x1 con respecto a x1? X1, ¿no? X1. Y ya está. ¿Cuánto es esto de acá? Esto de acá es esperanza de x2 menos x1. Si yo te estoy diciendo que esto es una Bernoulli, tú ya sabes cuánto es esto. Tú ya sabes la distribución, porque tú sabes que, o no sabes, mejor dicho, te lo he dicho, lo vas a demostrar tú en el camino. Te estoy diciendo que son idénticamente distribuidos y son Bernoullis P. Así que x2 menos x1 es P. Y x1 te queda x1. Entonces, mira, ¿qué nos hubiera pasado al toque si yo te pregunto esto y tú ya sabes lo anterior? X2, dado que x1 es igual a 0. ¿Cuánto sería? Usando lo que acabo de demostrar, que la esperanza de x2 dado x1 es p más x1. ¿Cuánto sería lo de abajo? P. P, muy bien. ¿Qué nos salió anteriormente? La esperanza de x2 dado que x1 dado que x1 es igual a 0, ¿qué nos salió? Nos salió también P. Entonces, por todo lado va a coincidir tu resultado, si lo haces bien. Pero aquí viene la magia o el uso de la independencia y de las esperanzas condicionales. Aquí es donde se usa. Y aunque no me creas, o bueno, yo creo que ya me creen, este modelito es el clásico para nosotros modelar los precios de los activos subyacentes. ¿De acuerdo? Un binomial. Un binomial donde en una etapa el precio sube, luego baja. En la siguiente etapa vuelve a subir, luego a bajar. Y así sucesivamente. De esta manera uno puede modelizar los precios de las acciones. ¿De acuerdo? Y todo este conocimiento teórico ya lo sabes, porque ya sabes independencia, ya sabes esperanza condicional, ya sabes calcular este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y algo así te voy a preguntar en tu tarea. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá nos vamos a quedar, muchachos. No sé si tienen alguna consulta por acá. ¿Me avisan? Profe, ¿Sí? ahí en la página 14, 14, 14, 14. Ya. 14. ajá, para x2, o sea, también sería 0 y 1 No, o serían 0 y 0, 1 y 1 y 2. 2. Pero, o sea, es que arriba, 3. Ajá. eh, Ujú. ¿Dónde acá? ajá, ahí, ajá, solo puso 0 y 1, ¿no? Ah, ya, porque 2 no puedes tomarlo, dado que estás en x1 igual a 0. Es decir, mira, Ah, fíjate. ya. O sea, por eso le diga, ¿no? Intuitivamente, ¿por qué solamente x2 puede tomar el 1 y 0? Pues ya estás acá, pues. Esto es lo que significa realmente el x1 igual a 0 en este contexto. Ya estás acá, fallaste, o sea, fracasaste. Estás en este nodo. Entonces, ahí nomás lo único que te queda es que en la siguiente etapa o tengas un éxito o tengas un fracaso. Si en la siguiente etapa tienes un éxito, x2 se vuelve 1. Pero si en la siguiente etapa tienes un fracaso, x2 se vuelve 0. ¿Vas a llegar alguna vez a x2 igual a 2? No, porque para que alcance x2 igual a 2, tendrías que haber primero tenido que x1 sea igual a 1. O sea, tener en la primera etapa un éxito. Por eso. Listo. Bien, muchachos, entonces hasta acá nos vamos a quedar. Espero que les haya gustado la última parte, que es algo nuevecito. Y bueno, espero que sus compañeritos cuando vean eh, el video, pues no se asusten. Nos estamos viendo el día miércoles. El día miércoles mando, bueno, más tarde les mando la lectura que tienen que leer. Y con eso nos estamos quedando. ¿De acuerdo? Nos vemos, Ya, gracias. profe, chao, Listo. gracias. Chao, Hasta luego, perfecto. profe. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Uy, chao, Enzo, chao.